De hoy ustedes ya lo deben tener, pero por las dudas lo digo, es régimen de los partidos políticos y el sistema electoral argentino. Por supuesto que vamos a ver cosas muy amplias, el tema es muy largo, podríamos hacer todo un año sobre el tema, pero vamos a tratar de dejarlo planteado en sus cuestiones principales. Lo primero que... A ver si puedo poner un power. Ahí está. Lo primero que quiero enmarcar el tema es con algo que yo observo en la práctica, y es como que cuando hablamos de régimen de partidos políticos, de régimen electoral, de política, en general lo vemos todo como una actividad puramente empírica, o sea, hechos, es un hacer, ¿está? Y cuando uno intenta decir que ese hacer está enmarcado en normas, genera cierta resistencia, cierta rareza. Es como que el mundo de las normas es lejano, es ajeno a aquel que hace política. El que hace política quiere hacer, ¿está? Sin embargo, toda la política está enmarcada en normas. Yo acá les pongo, el poder nace de las normas. En un Estado constitucional, en un Estado de derecho como tenemos nosotros, o por lo menos pretendemos nosotros, el poder solo está legitimado en la medida de que hay una norma que lo crea. Nosotros podemos decir, el presidente de la República puede dictar decretos de necesidad y urgencia en estas condiciones. A, B, C, D. ¿Por qué puede? Porque hay una norma que dice que entre las competencias del Poder Ejecutivo está cuando hay necesidad, cuando hay urgencia, cuando no se puede tratar el tema parlamentario, etcétera, tiene poder para dictar un DNU. ¿Está? El Poder Ejecutivo puede proponer miembros para integrar la Corte Suprema de la Nación. ¿Por qué? No solo porque puede hacer un decreto para proponerlo, ¿no? Firmarlo, etcétera, sino además porque hay un artículo 99 de la Constitución Nacional que dice que es el Poder Ejecutivo el que propone a los miembros para integrar la Corte. ¿Están? Entonces, todo poder, de alguna manera, en un sistema constitucional, un Estado de Derecho, es legitimado porque surge de una norma. Antiguamente, esto era un poquito más laxo. Si pensamos en el Estado antiguo, decíamos, ¿quién manda? El que gana la batalla. Pero ¿de dónde surge que manda el que gana la batalla? Porque había una norma tácita, aceptada, de que el que gana la batalla era el que mandaba. Por supuesto que está acompañado de un hacer. Probablemente iba a poner prisionero a su enemigo, iba a poner de esclavos a los del ejército que había logrado tomar. Hay todo un hacer. Pero en definitiva, que pudiera mandar es porque todos aceptaban que el que ganaba la batalla era el que mandaba. Hoy podríamos decir, el que gana una elección
es el que manda. Esa sería la regla en un Estado democrático. En un Estado constitucional, el que gana la elección manda en la medida que las normas lo autoricen a hacer eso, a dar esa orden. ¿Está? Pero a su vez, el poder produce normas. En un Estado de derecho, en un Estado constitucional, en principio la norma es la ley. Y la ley es el producto de un hacer y un consenso dentro del poder legislativo, Congreso de la Nación en nuestro país, Parlamento en otros países parlamentarios. O sea que quien tiene el poder dicta, produce, sanciona normas. El Poder Ejecutivo, cuando emite un decreto, cuando dicta un DNU, un juez cuando en una sentencia ordena que Juan N.N. va preso, está sancionando una norma que indica que hay que cumplir con determinada conducta. Entonces, poder y norma son como dos caras de una misma moneda. El poder surge de las normas surgen del poder. Es como un intrincado poder y normas. Si ustedes lo que hacen es militancia política, pocas veces tal vez se ocupen de ver cuál es la norma. Algunas de ellas las tenemos tan internalizadas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos cumpliendo con una norma. Y voy a poner un ejemplo del cual probablemente han participado ustedes. Hay una elección, son autoridades de mesa o son fiscales, se cierra. O sea, primero, ¿por qué hay esa elección? Porque hay una norma que ordena esa elección. ¿Por qué son autoridades de mesa? Porque hay un juez que los designó mediante una norma plasmada en una determinada resolución. ¿Está? Pero además se cierra a las 6 de la tarde porque hay una norma que dice en el Código Electoral que se cierra a las 6 de la tarde, y cuando abren la urna y sacan todas las boletas y se ponen a contar, están pensando en el resultado. Pero ese resultado solo es posible si aplican normas. Que normas como, por ejemplo, que digan, no sé, es electo el presidente de la República en primera vuelta si saca el 45% de los votos, entonces hay que contar cuántos son los votos, si llega o no llega al 45%, o en los diputados el don, cómo da este don así o asá, o sea, aplicando un sistema electoral. Y un sistema electoral son nada más que órdenes, normas. Tenemos un reglamento llamado sistema electoral que son normas y que las aplicamos con naturalidad cuando estamos de presidente de mesa, cuando somos fiscales o siendo en la práctica militantes que estamos esperando que nos lleguen las actas a ver cuántos votos sacamos y empezamos a hacer cuentas para ver qué ganamos y qué no ganamos. Se hace aplicando normas. ¿Se entiende? Entonces yo creo que es muy útil para todo aquel que quiera hacer militancia política, tener cargos políticos dentro del partido, participar políticamente, tener claro esto, empezar a distinguir que todas nuestras conductas están regidas por normas. Yo soy consciente que nuestro sistema en la Argentina, esto tiene sus bemoles, porque tenemos tendencia, yo digo a veces, a gambetear las normas, ¿no? La norma dice esto, pero le buscamos la vuelta para pasar por el costado. Esto tiene un costo. En general, estas
actitudes generan desconfianza y la desconfianza tiene un costo político, un costo social, un costo económico en muchos casos. Les pongo un ejemplo. En Inglaterra, el día de la elección, quien ha sido designado autoridad de mesa se toma el colectivo, un taxi, su auto, va al centro de distribución, le entregan la urna con toda la documentación, se abraza a la urna y se vuelve a tomar el colectivo, el taxi o su auto, va al establecimiento de votación, arma la mesa, lleva a cabo el acto electoral y cuando termina agarra la urna de nuevo, se abraza, vuelve a tomar el auto colectivo, el taxi o su auto y entrega la urna. ¿Por qué es posible un sistema tan sencillo, mucho más económico? Porque hay confianza. En países como el nuestro, donde hay una tendencia a gambetear las normas, el costo es mucho mayor. Nuestras elecciones cuestan fortunas, ¿está? A más del tamaño del país, los kilómetros, las dificultades geográficas, etcétera, ¿no? Que tampoco hay que minimizar. Pero siempre propongo que hagamos este ejercicio porque muchas veces estamos aplicando normas y ni siquiera tenemos conciencia de ello. ¿Está? Por otro lado, conocer las normas nos dan oportunidades. Hay cosas que dejamos de hacer porque no sabemos que tenemos una norma que nos permite hacer o que nos da esa oportunidad para el hacer. ¿Están? Cada vez que dudamos si puedo, no puedo, consulto. No quiero decir que haya que ser abogado, para nada. Estoy hablando de normas de vida cotidiana en el mundo político partidario. ¿Está? Por supuesto que para ciertas decisiones consultaremos abogados o los técnicos más formados, pero a veces la posibilidad de tener alternativas frente a una situación deviene de tener presente que hay normas que nos dan esa oportunidad. Todo este conjunto de normas electorales, de normas de partidos políticos, más toda una práctica electoral, más una práctica dentro de la actividad de los partidos políticos, se suelen conocer respectivamente como sistema electoral y sistema de partidos políticos. Tanto el sistema electoral como el sistema de partidos políticos forman parte de un sistema más amplio que es el sistema político, donde vamos a tener el sistema de autoridad con poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, vamos a tener el cuerpo electoral con ciertas tendencias según cada uno de los partidos al votar, vamos a tener grupos de presión, vamos a tener una cantidad de actores. Dentro de todos esos sistemas está el sistema electoral y el sistema de partidos políticos que además entre sí están muy relacionados. Ahora, ¿cómo es en nuestro país? Y bueno, voy a empezar por el principio, y esto creo que lo deben haber visto hasta en la escuela, cuando nuestra Constitución dice que tenemos una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Representativa quiere decir que solo nos pueden dar órdenes a nosotros, abajo, o solo pueden dar órdenes arriba aquellos que son representantes de los ciudadanos. Esto saca de la esfera de poder
a todos aquellos que no son representantes. Una representación en un sistema actual, como es el nuestro, se lo suele llamar también democracia representativa, porque esa representación surge del voto en elecciones libres y competitivas, ¿no? Antiguamente había representación, qué sé yo, los reyes eran los representantes de Dios, en Grecia hasta era, qué sé yo, se ponían los anillos en un copón y el anillo que salía era el anillo, era el representante de los griegos. Bueno, en los sistemas modernos, en los estados modernos, la democracia, la representación viene del ejercicio democrático. En elecciones que tienen que cumplir determinados requisitos. Republicana porque no en la forma más genérica de considerar una república es cuando el ejercicio de poder no deviene de una línea sucesoria por herencia, sino que es reemplazado el titular del poder periódicamente, nuevamente, mediante elecciones de los ciudadanos, elecciones libres, elecciones competitivas. Por eso la forma representativa y republicana también están muy unidas, forman un conjunto. ¿Está? Republicana porque surgen de una elección, representativa porque a los que surgen de esa elección se los considera representantes de los que integran ese Estado o nación. Y por último, federal, que esto sí es peculiar, no todos los estados modernos, la mayoría de los estados modernos son representativos y republicanos, a excepción de algunas monarquías que quedan muy simbólicas, pero con rasgos republicanos. Pero en cambio federal no, federal tiene que ver con la distribución en el poder, y esto es un poquito más complejo de entender. ¿Qué significa federal? Federal significa que conviven en un mismo territorio y para una misma población, para una misma ciudadanía, dos estados. Al menos, en la Argentina tenemos más. Y se la suele definir como una unión de estados que deciden voluntariamente delegar en un estado omnicomprensivo algunas competencias. Son 2, 3, 4, 5, 20, en Argentina 24 hoy, estados que deciden una vida en común y que para esa vida en común delegan en un estado que los involucra a todos algunas competencias, no todas, no todo el poder, algunas. ¿Está? Nosotros lo tenemos en la Constitución Nacional, en el artículo 121, respecto a las provincias, cuando dicen que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. En consecuencia, la nación tiene lo que está en la Constitución Nacional como gobierno nacional, gobierno federal, le dice. Las provincias, todo el resto. Todo lo que el gobierno no está enumerado en la Constitución que le corresponde a nación es provincial. Por eso se suele decir que es residual, porque la nación tiene competencias reguladas, limitadas a lo que está enumerado. Las constituciones no están enumeradas, son todas las que quedan. ¿Está? Y ambas son estados.
Y esto nos cuesta muchísimo a veces entendernos, porque por razones históricas, sociológicas y hasta políticas a veces, tendemos a creer que es la nación la que puede y que las provincias cuando la nación la deja. Y no es así. Constitucionalmente es a la inversa. Son las provincias las que le están cediendo a nación algunas competencias para que las lleve adelante en común. Y ambos son estados, ambos tienen su constitución, tienen sus poderes, sus leyes, todas sus normas infralegales, sus autoridades, etc. El deslinde entre lo que es nación y que es provincia a veces cuesta, porque algunas son, si se quiere, a ver, claramente de las provincias, otras claramente de nación, y hay alguna zona gris en donde a veces se discute o se discute el alcance. Yo no sé si se acuerdan hace un tiempo que se discutió en la Corte si la apertura de las escuelas con COVID era competencia local de la ciudad de Buenos Aires o competencia de nación. Lo discutieron y la Corte dijo es local. En realidad la Constitución dice que es local, pero estaba la interpretación por parte de nación de que no. Está lo mismo ciertos impuestos. Este impuesto lo cobra provincia, lo cobra nación, ¿cuánto le corresponde a provincia? ¿Cuánto le corresponde a nación? Hay normas que nos dicen cuándo, pero hay zonas grises que permiten interpretaciones. ¿Está? Pero al menos tener claro que una provincia es un estado que ha cedido un puchito, una franjita de competencias a nación, ¿no? Y que cada una tiene las suyas. ¿Sí? Dentro de este marco, vamos a ver entonces que la forma republicana y representativa nos obliga a elecciones periódicas y que estas además tienen que ser competitivas. Lo de periódicas dependen los plazos, en algunos lugares son todos los años, en otros 2 años, en otros son 4 años, en otros son 6. Las elecciones a nivel nacional, las de diputados y las de diputados cada 2, la de senadores también cambia la cosa, y la de 2, pero en 1/3 de los distritos, digamos, de las provincias, la de senadores. La de diputados, en cambio, sí es en todos los distritos. La del presidente es cada 4 años, pero antes teníamos 6. Esto está en una norma que se llama Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Por qué elecciones periódicas en una forma representativa y republicana? Primero, porque revalido la representación. Y por otro lado, funciona como control. En la teoría política moderna y de las formas democráticas, de la democracia representativa, se entiende que una elección funciona no solo para elegir a quienes van a ejercer determinados cargos con una determinada competencia, sino que además funciona como una manera de controlar al que está en el ejercicio del cargo. Esto significa, si que el que está en el ejercicio de cargo se presenta para un nuevo periodo, si es votado, se está apoyando la gestión realizada, convalidando la gestión realizada. Si no se lo vota, significa que hay un rechazo a la gestión realizada. Esto funciona cuando se permiten las reelecciones. Y lo vemos bastante
Cuando hay una reelección presidencial, por ejemplo, es claro que hablamos, uy, hubo un voto castigo. No, hubo un voto validante, revalidante, hubo un voto de apoyo, ¿no? Según el resultado electoral. ¿Se entiende? ¿Es claro? Ahora, esto de las reelecciones indefinidas, en los sistemas parlamentarios suele funcionar bastante bien, porque la estructura parlamentaria es distinta a la estructura presidencialista que tenemos en Argentina. No voy a entrar en detalles, pero el juego de poder entre ejecutivo, legislativo y judicial es distinto que en el sistema presidencialista. Y aún el sistema presidencialista argentino y en los latinoamericanos suele ser distinto que en Estados Unidos, que es el origen de este sistema. Con lo cual la reelección en los sistemas presidencialistas ha evolucionado. Al principio, las primeras repúblicas lo permitían ampliamente, y luego se fue viendo que en un sistema presidencialista la reelección indefinida va generando un efecto de cancha inclinada a favor del que está en el poder. El que está en el poder maneja mucho más recursos y muchas más estrategias para poder ganar de nuevo una elección. Que si hace poco vimos la experiencia de Massa, que si bien no era presidente, era el ministro de Economía que manejaba todo y podía crear planes platita, distribuir recursos, manejarse él con un montón de recursos que otras alianzas o partidos no tenían. Hasta de gente, cantidad de gente para trabajar una elección. Entonces, el que está en el poder tiene más posibilidades de ser reelecto. Y aparece así una limitación a las reelecciones como un incentivo a que las elecciones sean competitivas. O sea que la reelección indefinida en un sistema presidencialista afecta la competitividad de las elecciones. ¿Cómo? ¿Cómo la afecta? Afectando la alternancia. Un sistema es competitivo cuando no siempre gana el mismo. Para que haya elecciones competitivas no alcanzan con que se presenten 2, 3, 4, 5 o 10. Competitivas cuando al menos 2 tienen chances ciertas de ganar. ¿Está? Cosa que no pasa en el parlamentarismo, porque el parlamentarismo, las únicas bandas que se ponen en juego son las del ¿cómo es? Las del Parlamento, y después el Parlamento tiene que hacer alianzas y ya hay otro juego distinto. En el presidencialismo, que con ganar la elección se lleva el cargo, tiene que haber por lo menos 2 con chances efectivas de ganar. Ha habido sistemas como el famoso PRI en México, o podemos ver ahora Venezuela, donde generalmente se presenta otro partido, pero solo se puede presentar aquel partido que sabemos que no va a ganar, que lo único que juega es para aparentar una competencia. ¿Sí? Y además tienen que ser libres. Esto tiene un montón de significados, pero el que me interesaba recalcar es no clientelismo, porque tal vez sea uno de los problemas que tenemos que debatir, charlar, y que tendríamos que tomar en serio en la Argentina, es el clientelismo electoral. Se ve en las elecciones nacionales, pero además se ve muchísimo en las elecciones locales, ¿no? Y esto afecta las elecciones competitivas y hace
que nuestra forma republicana representativa tenga un índice más bajo de aceptación, ¿no? Es claro que no hay una república perfecta, no hay una representación perfecta, somos todos hombres, son sistemas manejados por hombres. Ya nos decían Hamilton que si los hombres fuéramos ángeles no harían falta los gobiernos. O sea que si estamos hablando de elegir a los gobernantes, estamos hablando de que tanto el que elige como el elegido son hombres y tienen sus problemas humanos, ¿no? Pero puede ser más democráticas, más republicanas, menos republicanas, más competitiva, menos competitiva, más libres, menos libres. Y eso hace a la calidad de democracia que tenemos, a la calidad de república que tenemos. ¿Están? Ahora vamos a ver, bueno, tenemos forma federal. En la forma federal en la Argentina, y me limito a la Argentina por el tiempo que tenemos un Estado federal al cual habitualmente llamamos Estado-Nación, ¿no? Que tiene un poder ejecutivo nacional con un presidente, tiene un poder legislativo nacional con el Congreso de la Nación, tiene un poder judicial nacional con la Corte Suprema y los tribunales federales, pero además tenemos lo que la teoría llama estados internos, que nosotros le llamamos provincias, y desde 1994 Cava, que es un sistema que en la Constitución puede llegar a ser una provincia si se traslada a la capital, pero mientras la capital esté dentro de Cava, mientras el gobierno nacional resida en Cava, tiene algunas competencias limitadas, restringidas. ¿Está? Por eso se la distingue de las provincias. No sé por qué le llamamos provincias. En Estados Unidos se llaman estados, en Brasil se llaman estados, en México se llaman estados. Nosotros le pusimos de nombre provincias, que nada tiene que ver con lo que es una forma federal, porque viene del derecho romano provincere, que eran los estados directos del emperador que ganaba una guerra. Pero bueno, nos quedó ese nombre que viene de España, pero sepamos que son estados dentro de un estado omnicomprensivo, pero que estén adentro no es abajo. ¿Está? Son estados que se pusieron de acuerdo y dictaron una constitución creando un estado federal, para lo cual competencias que eran originarias de las provincias se las otorgaron a ese estado-nación porque entendieron que en conjunto iba a estar mejor ejercido. Típico es la representación de la personalidad internacional, las relaciones internacionales. Hay otras, comercio, pero el comercio interjurisdiccional y el comercio internacional, no el comercio dentro de la provincia, por ejemplo. Bueno, y Cava, a partir de 1994, que ya les digo, tiene una estructura, tiene algunas competencias que comparadas con las provinciales están limitadas, pero que tienen que ver con que las autoridades de nación residen en Cava. Si se trasladara la capital, Cava sería el equivalente a una provincia. ¿Está? Y todavía esto cuesta entender porque es nuevo, aún acá en Cava, ¿no? Se va como generando, pero lleva su tiempo entender esto, porque son procesos políticos, sociales, que necesitan su evolución. Y a partir de 1994, la Constitución prevé que los municipios sean estados autónomos. Lo tenemos en el 123 de la Constitución Nacional. Estados municipales.
todavía hay poco de esto. Depende de que las provincias organicen esta autonomía municipal. Algunas la tienen. Córdoba. En todas las elecciones escuchamos Río Cuarto desdobló y va sola en la elección, ¿no? Marco Juárez. O en Misiones también ha habido. En el sur, Chubut, en esta última, en el 2023, que tuvo algunos distritos que fueron en fechas distintas que las provinciales, algunos municipios. En Tierra del Fuego hubo 2 municipios, Ushuaia y el otro es Tolwyn, creo, o algo así, que fueron separados de la elección provincial porque hay autonomía municipal. No todas las provincias han adecuado su legislación provincial a la autonomía municipal, que implica que las provincias puedan darse los municipios puedan darse su propia constitución, que se llama Carta Orgánica. Pero Carta Orgánica sancionada por una convención constituyente municipal, que establece quién va a ser la autoridad ejecutiva, quién va a ser la autoridad legislativa, cuál va a ser el poder judicial, cuál va a ser el sistema electoral, cuál va a ser el sistema de partidos políticos, etc. ¿Sí? Va en avance, hay mucho más, pero mucho más que lo que podría haber hace 5 años. Ni hablemos 10, pero todavía es como que se está armando. Es un sistema que está en evolución. Razón por la cual en esta charla voy a hablar poquito, porque los voy a confundir más que los que voy a aclarar, porque ya les digo, es algo que en este momento está en proceso, ¿no? Y de acá tiene algunas consecuencias que tienen que ver con el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Si lo que está en juego son cargos nacionales del gobierno nacional, presidente de la nación, diputado nacional, senador nacional, que son los cargos electivos, la elección es nacional, bajo autoridades nacionales, y se aplica toda la legislación electoral nacional, o sea, el sistema electoral nacional, ¿sí? Constitución Nacional, el Código Electoral Nacional, la Ley de Partidos Políticos Nacional, etc. La Ley de Financiamiento Nacional, etc. Pero si lo que está en juego son los cargos del gobierno provincial, o sea, la estructura política del Estado-provincia, entonces la elección es provincial de esa provincia. Cada provincia tiene su elección en donde elige sus autoridades provinciales, su gobernador, que es poder ejecutivo, su legislatura, que es el poder legislativo, sus, en general esos son los cargos electivos, pero hay provincias que eligen, por ejemplo, en Mendoza la autoridad de agua, en Catamarca creo que auditores, hay muchas provincias que tienen más cargos que son electivos y que se eligen juntamente con los del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque se aplica la legislación electoral de la respectiva provincia bajo autoridades provinciales. ¿Sí? Lo mismo para Cava.
Si lo que se elige es jefe de gobierno de Cava, legislatura de Cava, y Cava elige comuneros, que es una suerte de descentralización cuasi municipal, digamos, la elección es bajo autoridades de Cava y la legislación electoral de Cava. Cada una de estas es una elección independiente de la otra, aun cuando lo hagamos el mismo día. Jurídicamente es independiente una de otra. ¿Está? Esto mismo lo vemos respecto a partidos políticos. Pero se nos hace más complejo todavía. Si se entendió bien lo otro, vamos a poder meternos en esto. Por eso insisto a veces por comenzar por el principio, aunque parezca largo. Los partidos políticos nacionales, o sea, los que se rigen por la legislación electoral nacional, se dividen en dos categorías. El partido de distrito nacional y el partido de orden nacional. Por eso digo que acá se empieza a complicar un poquito. ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional? En el artículo 45 nos dice que los diputados nacionales son electos por el pueblo de las provincias que serán consideradas a este fin como distritos electorales. O sea que a los fines de elección de senadores y diputados nacionales, cada provincia funciona como si fuera una circunscripción electoral. En muchas provincias hay circunscripciones electorales, en otras tienen otros nombres como departamentos, etc. Pero el juego es parecido. ¿Está? Entonces, tenemos partidos nacionales bajo ley nacional, controlados por autoridades nacionales que eligen cargos a senadores y diputados nacionales, que son los partidos nacionales de distrito. No todos los partidos tienen partido nacional de distrito, aún los partidos nacionales. Porque un partido puede tener 4 o 5 distritos nacionales, 7, 8, 10. El PRO lo tienen todos, en los 24. Es uno de los pocos partidos que tiene 24 partidos de distritos que le permite elegir senadores nacionales y diputados nacionales en todos los distritos. O sea, tener representación, si ganan la elección o sacan los votos suficientes, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de todos los distritos. Después tenemos la UCR, tenemos el PJ, no sé si queda algún otro por ahí perdido. El ARI en su momento tuvo como 20 y perdió unos cuantos, el ARI, Coalición Cívica, perdió unos cuantos, el Partido Socialista tenía todos y fue perdiendo. Yo no sé de otros que estos tres. Puede que haya alguno, porque esto es dinámico, pero son pocos los partidos que tienen la posibilidad de presentarse en los 24 distritos nacionales con lista propia. ¿Está? Muchos de estos partidos que no tienen partido nacional en el distrito, lo que hacen es meterse, incluirse dentro de una alianza de distrito, pero que está formada por partidos de distritos. Ellos están ahí a la cola como si
como sí, pero no lo son. ¿Está? ¿No? A veces hay alianzas donde yo digo, bueno, está, no sé, el partido X, el partido F, el partido C y los sin partido. Los sin partido son todos esos dirigentes políticos que por ahí trabajan en la zona, pero que no hay, no hay conformado un partido de distrito. ¿Está? Para tener un partido nacional de orden nacional, que lo único que presenta es presidente y vice, lo único, necesita tener al menos 5 distritos y hacer los trámites respectivos. ¿Está? Con 5 puede hacer los trámites para lograr el reconocimiento como partido de orden nacional. Y eso le permite presentar candidatura de presidente y vice. ¿Está? En esta próxima elección, 2025, el Partido de Orden Nacional no participa. Formalmente no participa, porque no se elige presidente y vice. En aquellos casos en que esta estructura de partido de distrito y de orden nacional está más o menos consolidada e institucionalizada, a veces lo que hace el orden nacional es una actividad política de coordinación de la elección, de ordenar la elección o facilitar la tarea a los distritos, pero no es el que decide. En las elecciones de diputados nacionales y senadores nacionales, el que firma y decide es el distrito. Lo que hace Nación es coordinar. Las relaciones son buenas entre distrito y orden nacional y ver todo sobre rieles. Las relaciones son malas y a veces empiezan los chisporroteos, porque hay alguien que quiere coordinar y otro que le dice no te metas. ¿Está? Esto alguna vez lo deben haber visto. En todos, ¿eh? En todos. Para los cargos provinciales tenemos los partidos provinciales, que generalmente permiten los cargos de gobernadores, legisladores, municipales, bajo la legislación electoral de provincia, y en algunos casos partidos municipales, cuando está reconocida la autonomía municipal, para cargos municipales. ¿Está? Incluso a veces no, porque hay algunas provincias que tienen dentro de su legislación provincial lo que se conocen como agrupaciones vecinales, pero que son provinciales, pero con solo competencia para actuar dentro del municipio. Y en otros casos, en cambio, tenemos partidos políticos municipales autónomos porque está reconocida la autoridad municipal. ¿No? Voy a poner un ejemplo. En Córdoba vamos a tener partidos políticos municipales, porque está reconocida la autonomía. Y en Marco Juárez, en Río Cuarto, incluso en la ciudad de Córdoba la última vez, hay partidos del municipio. En provincia de Buenos Aires no está reconocida la autonomía municipal, pero hay agrupaciones vecinales, pero se rigen por la ley provincial. No, no con la propia ley municipal. Es la provincia la que le da la ley. No son autónomos, dependen de la provincia. ¿Por qué digo esto? No pretendo que todo esto lo sepan así chiqui chiqui, porque si no les hace falta uno para qué va. Pero por lo menos para que tengan herramientas llegado el caso para dudar y averiguar. ¿Se entiende? Saber que puede haber ahí algo. Y en Cava tenemos
para jefe de gobierno, legisladores y comuneros la ley de Cava. Los comuneros no tienen, la ley dice autonomía, y tienen una ley, pero no, pero en la parte electoral se rige todo por la ley de Cava, que tiene el código electoral de Cava, la ley de funcionamiento de Cava, pero usa transitoriamente la ley de partidos políticos nacionales porque todavía no la dictó, pero eso es porque no la dictó aún, no la legislatura. De todo esto, ¿qué es lo que más confusión trae? El Partido Nacional de Distrito y el Partido Provincial. Concretamente, respecto al PRO, los que están en la provincia, que a su vez a veces actúa como distrito, observan que hay un PRO. Dicen, pero yo tengo solo un PRO. En realidad hay una sola estructura sociológicamente hablando, empíricamente hablando. Jurídicamente tiene dos. Yo voy a tener, y no siempre coinciden, aunque en el 98% de los casos sí, una estructura nacional y una estructura provincial. Los actores políticos son los mismos, el padrón electoral son los mismos, los afiliados suelen ser bastante parecidos, las autoridades suelen ser las mismas, pero yo tengo que armar una sociedad, digo entre comillas, un partido político ante las autoridades provinciales y tengo que armar otro partido político de distrito ante las autoridades nacionales en el distrito. En términos concretos, voy a tener un partido nacional de distrito registrado ante las autoridades electorales federales que conocemos como Secretaría Electoral. Es un juzgado, pero uno va a la Secretaría Electoral. Y voy a tener que hacer todo el trámite y que me sea reconocido como partido electoral provincial ante las autoridades de provincia, que generalmente tienen un tribunal electoral de la provincia. A veces hay juzgados de provincia, pero lo más común es el tribunal electoral o junta electoral, ¿no?, de la provincia. Y tengo que cumplir con las normas nacionales cuando estoy en la elección de diputados nacionales y tengo que cumplir con las normas provinciales cuando son los cargos provinciales. Y cuando la elección es nacional voy a la autoridad federal y cuando la elección es provincial voy al tribunal electoral de la provincia. Cuando las elecciones son desdobladas, esto es claro. Cuando las elecciones son simultáneas, corro para un lado y corro para el otro. Son distintas, pero como son el mismo día y somos los mismos, a veces se nos confunde. El problema de confundir son los errores, porque se pierden oportunidades. Presento un escrito mal, el que iba a la provincia lo presento en la Secretaría Electoral Federal y perdí una oportunidad porque se me venció el plazo. Lo he visto muchas veces. Esto mismo, a riesgo de ser reiterativa, ocurre con las alianzas, porque en la Argentina tenemos la tradición de concurrir a las elecciones en alianzas. Y yo acá tengo una frase que creo que es grotesca, pero ayuda, y es: las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Los partidos de distrito hacia alianza de distrito, el partido de orden nacional hacia alianzas de orden nacional, el partido provincial solo con los provinciales, y la de Cava con los de Cava, y los municipales con los municipales.
no se cruzan. Pueden que cada una tenga el mismo nombre. Porque yo voy a tener la alianza, vamos a poner Cambiemos, de orden nacional, la alianza Cambiemos de distrito, la alianza Cambiemos de provincia y en algún lugar tal vez la alianza Cambiemos de Cava o la alianza Cambiemos de algún municipio. Todas van a tener el mismo nombre, pero cada una va a tener su acta constitutiva, su reglamento electoral, sus autoridades y su competencia. Y que tengan el mismo nombre tiene un efecto muy buscado y es la posibilidad de pegar boleta. Para poder pegar boleta de presidente, cuando la elección es simultánea, pegar boleta de presidente con la de diputados es muy fácil si tengo el mismo nombre, la pego automáticamente. En cambio, si las dos alianzas tengan un nombre distinto, tengo que hacer un trámite de autorizaciones, etc. ¿No? Un trámite complejo, no tan sencillito. Tiene que estar en la alianza, hay que llevarlo a la secretaría, te van a pedir autorizaciones, suba este papelito, suba el otro. Entonces, generalmente, en la medida que políticamente se puede, se pone el mismo nombre para poder ir con la tira de la boleta con el mismo nombre. Pero cada uno de esos cuerpos de boleta es una alianza distinta o un partido político distinto, aunque tengan el mismo nombre. ¿Está? Supongo que acá hay muchas María, pero no somos todo lo mismo, y habrá muchas Cristina, digo porque me llamo María Cristina, y habrá muchos María Cristina que están escuchando acá en los 189, pero somos distintos, somos otras personas cada una. Bueno, acá es más o menos lo mismo. ¿Está? Y, por último, y ya es la hora, así que lo digo rapidito, como nuestros partidos, una de las formas de coordinación de elecciones frente a la forma federal que tenemos, que vimos compleja, todo esto de distrito, orden nacional, municipio, etc., se han elaborado distintas estrategias de coordinación en las elecciones. Llamamos simultáneas cuando el orden nacional y el orden provincial o el orden municipal, llegado el caso, se hacen la elección el mismo día bajo un régimen que está en una ley, otra norma, como decíamos al principio, que es la ley de simultaneidad de elecciones que tiene sus reglas, ¿no? Hasta oficializar boleta, yo voy la boleta nacional a la Secretaría Electoral Federal, la boleta provincial a la Junta Provincial. Pero a partir de la oficialización de candidaturas, a partir de oficialización de boleta, se junta todo en nación. Es como que se encamina todo por el orden nacional. Y va a ser las autoridades nacionales o federales las que lleven adelante tanto la elección nacional como la elección provincial o la elección municipal. ¿Sí? El mismo día. Desdobladas, que desde el punto de vista del federalismo lo más claro, cada estado hace la elección el día que quiere. Desdobladas es cuando cada uno va en una fecha distinta. Desde el punto de vista del federalismo esto es muy claro, cada uno tiene derecho a fijar su propia fecha electoral, de hecho lo hacen, aún en las simultáneas, porque la provincia fija su fecha, lo que pasa es que al fijar la fecha dice va a ser simultánea. ¿Está? Adhiere, decimos nosotros, a la simultaneidad. Si la fija en un día distinto, decimos que la elección es desdobladas.
Jurídicamente no hay ningún problema, electoralmente no hay ningún problema, en todo caso tiene efectos en el sistema político porque tiende a dificultar la gobernabilidad. Lo estamos viendo. Tenemos gobernadores de un partido, presidente de otro, diputados nacionales que a veces no responden ni al gobernador, senadores que no responden al gobernador porque fueron hechas en elecciones desdobladas. Senador nacional con la nacional, el gobernador con la provincial, ¿no? Entonces tiene efectos políticos, pero son jurídicamente regulares. Y por último, las concurrentes, que las tenemos hace mucho tiempo, pero que recién ahora se están aplicando más, que es una elección nacional y una elección provincial que se celebra el mismo día, pero separadas. La nacional con las normas nacionales, la provincial con la norma provincial, y a partir de ahí se firman acuerdos entre nación y provincia, acuerdos que se discuten, se redactan y se firman como un convenio, donde en cada caso se decide cómo van a hacer para que sean viables las dos elecciones el mismo día. Por ejemplo, en Salta se hacen las dos elecciones en el mismo establecimiento, en la misma mesa electoral, pero hay dos autoridades electorales, dos presidentes de mesa, uno nacional y uno provincial, y suele haber dos sistemas de votación distintos. El nacional es la papeleta que se mete en la urna, el local es sistema de boleta única electrónica. Lo mismo, por ejemplo, en Mendoza, que todavía no ha tenido concurrentes, este año fue desdobladas, pero sí en Santa Fe. En Santa Fe también tenemos la papeleta, boleta partidaria, sábana para nacional, pero después en una urna, y tenemos 3 urnas más de distintos colores, en donde un color va para gobernador, otro color va para legisladores y otro color va para municipales, en boletas únicas separadas. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, concurrentes el mismo día, pero las dos elecciones son separadas, aunque se firma un convenio para hacerlas viables, en donde se especifica qué van a tener en común y qué van a tener cada una por su lado. ¿Se entiende? Bueno, me recontrapasé y hasta acá llego. Esto lo veremos ya en la clase, la charla que viene, está, porque si no me van a matar. No, nadie me mata, pero bueno, prefiero darles un tiempito para ver las preguntas. Yo le quiero preguntar a Guillermo si él tomó nota de las preguntas para ir contestándolas. Sí, Cristina, no. Encontré una que pregunta Alberto Marasco. Pregunta, Sí. ¿puede el Partido de Orden Nacional intervenir al partido de distrito si no acata el lineamiento nacional y lleva candidatos de alianzas provinciales que no pertenecen al partido político nacional? Bueno, vamos, es una pregunta compleja que tiene muchas. No vimos todavía la estructura interna de un partido político, pero en principio la ley de partidos políticos le permite al orden nacional intervenir el distrito. Ahora, esa intervención tiene que ser por un tiempo limitado y con una causal importante, grave. Esto es lo que dice la jurisprudencia. Debe estar debidamente fundada la intervención. De alguna manera se la compara a cuando el gobierno nacional interviene en una provincia.
desplaza a las autoridades, al gobernador, a los legisladores, etcétera, y manda nación. Bueno, el orden nacional desplaza a las autoridades del partido de distrito, esto es lo que está previsto, pero debe estar debidamente fundada. Eso por un lado. Ahora, si puede ser por no acatar las órdenes, y acá tenemos que ver cuál es esa orden que no acata. Si es una orden que le corresponde porque es competencia del orden nacional, lo puede intervenir, claramente, porque es una competencia del orden nacional que no está cumpliendo, y un partido de distrito que forma parte del orden nacional. Digo esto porque a veces hay partidos de distrito con el mismo nombre que no forma parte del orden nacional, no tienen que terminar cambiando el nombre, pero ha existido. Estas cosas que tiene la política a veces, por ejemplo, UCD en provincia de Buenos Aires no formaba parte de la UCD nacional, nunca lo aceptó. Bueno, pero si forma parte del orden nacional, debe cumplir las directivas del orden nacional dictadas dentro de la competencia del orden nacional. ¿Está? Ahora, si es por no presentar candidatos, yo quiero pensar que de distrito, porque si no sería muy fácil, porque el distrito no puede presentar candidatos a presidente. Si es por no presentar candidatos a diputados nacionales o senadores nacionales, habría que ver si esas candidaturas son conforme a la ley o no. Porque si la Carta Orgánica Provincial permite los extrapartidarios, en principio le corresponde al distrito decidir quiénes son sus candidatos. ¿Está? Ahora, si la Carta Orgánica no permite los extrapartidarios, el orden nacional puede decir se extralimitó, estamos en una elección, corremos el riesgo de no poder participar porque lo va a impugnar la justicia, vamos a poner orden. O sea que hay una serie de variables desde lo jurídico. Ahora, en la práctica, por eso la pregunta es compleja, ¿qué ocurre? Que una intervención tiene que ser avalada por la justicia electoral, y esto lleva un cierto tiempo entre que se presentan los papeles, el acta de intervención en la justicia nacional y es homologada. Aparece ahí un periodo que es medio un limbo, que suelen aprovechar para el orden nacional o el distrito, el que tenga más poder de hecho, y acá sí son los hechos, dirigir esa elección. ¿Se entiende? Generalmente, el orden nacional suele imponer sus criterios, pero más que nada por una cuestión de hecho, más que de derecho. Pero pasó ahora en Mendoza en la última elección. El PRO intervino el distrito de Mendoza porque no estaba de acuerdo con la lista de candidatos del distrito Mendoza. Se logró oficializar la lista propuesta por la intervención, pero el candidato de Mendoza fue con otra alianza. Porque a veces es más fácil conseguir otra estructura en la cual meter tu lista, habiendo tantos partidos, ¿no? Que hacer todo el trámite en tribunales para lograr el objetivo. ¿Está? Por eso depende de circunstancias fácticas que tienen que medir las autoridades de distrito y las autoridades nacionales. Lo ideal es llegar a una negociación. En nuestro país cuestan las negociaciones.
lamentablemente, y un sistema electoral y un sistema partidario está pensado en base a negociaciones. Y nosotros tenemos una idea bastante desvalorizada de las negociaciones, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, no sé si con esto te respondí. La intervención está prevista en la ley, tiene que tener causales sólidas, solo por plazo determinado, y la solidez de esas causales es en cada caso concreto, ¿está? Lo decide en definitiva la justicia, y lo que ocurre cuando la intervención es muy cercana a la fecha de presentación de listas es que haya alguna disputa entre el orden nacional y el distrito respecto a la lista que o decide la justicia o le buscan una alternativa de hecho. Perfecto, Cristina. Bueno, ¿Hay había otras no hay preguntas que ninguna otra fueron, pregunta? no, ya fueron respondidas a medida que ibas explayándote, así que Bueno. está todo aclarado, te agradecemos y los esperamos el lunes que viene para la segunda charla de este El módulo. lunes que viene seguimos. En todo este tiempo que tenemos hasta el lunes, si tienen dudas, preguntas, etcétera, manden correos. Yo trato de ponerme con ellos y trato de responder todo lo posible porque la experiencia de cada uno y la práctica de cada uno es lo más importante. A mí me encantaría saber qué les pasa en la práctica a cada uno de ustedes para ver si puedo colaborar en algo. ¿Está? Así que nos vemos la próxima.